Libertad, quien siempre recordaba esta anécdota, así como los frecuentes viajes de su padre por motivos de trabajo. La necesidad de escribir se le manifestó desde muy chica, prácticamente desde que empezó el colegio. Como tantos escritores, comenzó escribiendo poesía. Ella era franca, directa, absolutamente certera en lo que decía, y posiblemente en esas aseveraciones y defensas haya jugado, por un lado, la soledad a la que fue confinada en su itinerario, y por otro lado, el infinito respeto que nadie puede dejar de tener a su obra y a su persona. Una personalidad fuerte, valiente, leal a sus convicciones, que no abandonó jamás. No hacía política literaria, no tenía mucha prensa, pero tenía un consenso así de mucho respeto hacia su obra, ¿no? Y hacia su persona. Nunca rondé espacios del marketing, ni frecuenté las pasarelas sociales, ni las luces mediáticas. Soy una escritora solitaria que solo reconoce afinidades, parentescos literarios. A los 20 años, en una plaza de la ciudad de Salta, el poeta Manuel Castilla le presentó a su colega Joaquín Giannuzzi, quien se convertiría en el compañero de toda su vida y con quien tuvo 2 hijas. En 1948 se radicó en Buenos Aires, donde realizó estudios de literatura y continuó escribiendo poesía. Sus poemas recibieron el elogio de Juan Ramón Jiménez, quien al visitar Buenos Aires pronunció una conferencia en la Sociedad Argentina de Escritores, donde la mencionó como una de las poetas jóvenes más destacadas. Ella siguió en ese género literario y después ella decía un poco por una especie de división del trabajo en el hogar, ¿no? Como yo, mi exclusividad era la poesía, ella decide encarar ya el género de la novela, la narrativa. Aún lo decía un poco en broma, ¿no? Pero la atrapó la narrativa y bueno, y empezó con eso hacia los años 50 y tantos. Lo más fuerte, o por lo menos lo primero que uno le asombra y le maravilla, es ese idioma que ella inventa para contar. Ella escribe por supuesto en castellano, pero es un castellano muy propio, un castellano único, diferente, en que los adverbios se transforman en verbos y los adjetivos de repente pasan a ser sustantivos. Ella hace una recreación de la lengua y sin embargo no se queda, o digamos no se limita al efecto poético, sino que ella usa esa lengua de una manera absolutamente narrativa. Cuenta de una manera única y original. Ella tenía todas las acepciones de muchas palabras, porque era un homenaje permanente a la cultura que había recibido y al enriquecimiento que ella podía llegar a dar, habiéndose venido de ese pequeño pueblo, Ledesma, a Buenos Aires. Ella había hecho como un juramento, un pacto de enriquecer la lengua. En 1951 publicó su libro de poemas Muerte Animal y Perfume, que llamó la atención de la crítica por su originalidad y la contundencia de su lenguaje,
pero el género al que se dedicó casi exclusivamente fue el narrativo. Pasados mis 20 años, empecé a observar que me encontraba con un muro difícil de atravesar. Así que comencé a escribir poemas en prosa y me di cuenta de que allí me movía más libremente, declaró en una entrevista. Escribió las novelas Los Comensales, La Flor de Hierro, Río de las Congojas, Sabotaje en el álbum familiar, Un piano en Bahía Desolación y Quién pudiera llegar a Manoa, un ensayo sobre poesía tradicional argentina y una biografía de Eva Perón, a quien admiraba profundamente. Fue también una activa militante peronista. Ella nace en Ledesma, donde están los ingenios de azúcar más grandes del mundo. Y ahí toma conciencia ella del drama social. Y parte de su narrativa tiene esa dirección. Río de las Congojas, un texto que aparece en 1981, en plena dictadura militar, y donde, bueno, las formas de narrar tenían que buscar diversas formas de enmascaramiento, de figuraciones diferentes. Y el libro de Libertad tiene un epígrafe de Yanis Ritsos diciendo que, bueno, hay que enterrar, que es bueno enterrar a sus muertos, ¿no? Y la novela, el personaje comienza diciendo que va a enterrar a sus muertos. Esto de alguna manera estaba hablando del problema de los desaparecidos de ese momento. Es una escritora que se ha ocupado en denunciar injusticias desde la época de la conquista. Es decir, trabajando con los marginales, indios, mestizos, traiciones del doble mestizaje y de las mujeres. En cada uno de los textos siempre hay algún episodio que es un episodio histórico real, que realmente ha ocurrido, y a veces un episodio histórico que no pasa por la historia oficial, sino que son hechos más bien menores, digamos, algunas sublevaciones, algunas conspiraciones. Enriquecida su narración por las miserias y por los anhelos, por las injusticias, por la crítica, una crítica muy seria, muy honda y a la vez desde un discurso del narrador y desde la oralidad de los protagonistas. Las voces adquieren un tono verdaderamente poético. Siempre hay viajes en las novelas de ella, ¿no? Es interesante que casi no haya interiores cuando en realidad siempre se piensa o se pensaba, ahora no, que la literatura que escriben las mujeres es una literatura hecha de intimidad, de interiores, de mundo privado, ¿no? Y me parece que Libertad de Mitrópolos, en este caso, bueno, tenía otra apuesta, ¿no? Inserta en la corriente de la gran literatura latinoamericana, sus novelas se desarrollan en distintas regiones de la Argentina. La Flor de Hierro transcurre en Tucumán y Santiago del Estero, Río de las Congojas en Santa Fe y el Litoral, Los Comensales en Jujuy, Un piano en Bahía Desolación en el sur y los Canales Fueguinos, y Sabotaje en el álbum familiar en el norte y en Buenos Aires. Pareciera que estoy haciendo un friso de mi país sin que me lo haya propuesto, declaró alguna vez.
escritora fue una activa militante peronista y supo retratar en su obra el momento social de la época. Cuando regresemos, porque nos vamos a hacer una pausa, vamos a ver su trabajo con los mestizos, con los indígenas y con la mujer. Ya volvemos. Su reconocimiento tardío a su trabajo y a su producción literaria. Y además el lugar que ocupaba para la crítica y sus colegas. Y vamos a conocer una de sus obras más geniales, Río de las Congojas. Cuando leí El Río de las Congojas, sentí un impacto enorme, en primer lugar una enorme emoción estética por la belleza del libro y además una suerte de impacto emocional y de sorpresa porque no podía entender cómo la autora del Río de las Congojas no era una escritora famosa, importante, conocida, tapa de suplementos, porque no tenía el lugar que le corresponde. Es un ejemplo infinito, porque no hay más que empezar a leer un libro de libertad y darse cuenta que está escrito desde la primera a la última palabra, que no hay ningún facilismo, que no hay lugares comunes y que tiene intertextos de cientos de historias, historias de toda Latinoamérica, las historias de los conquistadores y las vanaglorias, los escudos, las promesas, esa falsa civilización que se imprimió en Argentina y en Latinoamérica. Sin duda, su obra más difundida fue Río de las Congojas, considerada como una de las primeras novelas de carácter histórico. Fue objeto de numerosos estudios universitarios y obtuvo el primer premio municipal. Situada en la época de la fundación de la primitiva ciudad de Santa Fe, alcanza dimensiones poéticas de sorprendente contraste con la descripción realista de los personajes y la época. La notoriedad la adquirió con esa novela Río de las Congojas, que prácticamente se ha convertido en una especie ya de clásico de la narrativa contemporánea. Es una novela que se crece y se desarrolla y tiene una estructura perfecta, una fuerza arrolladora, una verosimilitud y capacidad de convicción y de transmisión de los personajes. Muchas cosas se han dicho acá sobre el libro premiado y sobre mi literatura. Juicios que yo tomo con los debidos recaudos, porque no se puede salir tan trabajosamente de las garras de la muerte para caer ligeramente en los brazos de la vanidad. Ella postula un lenguaje arcaico, con referencia a la época, y es una novela histórica, una de las primeras novelas históricas que se escribieron aquí, y que tuvo un consenso así unánime de la crítica, pero no fue bestseller, lo cual indica su buen nivel. Y yo pienso que Río de las Congojas se va a seguir leyendo. Nunca va a ser una lectura masiva. Pero me parece que hay gente, que yo no sé si alguna vez encontré a alguien que me dijera que leyó esa novela y que me dijera que no le gustó. Cuando los indios nos cercan y les damos guerra, no sale al campo junto con los hombres. Ella, del miedo hace rezos, y hasta entra en la iglesia cuando no está el cura, y va y almidona y plancha los manteles del altar, y barre y limpia el templo, y se pone de rodillas con los brazos en cruz. Si hay que zanjar agobios, propiamente quemar heridas, hacer sangrías o zanjar pústulas, tampoco sale al campamento. Tal vez está ocupada platicando con el teniente gobernador, suelto el rodete, olorosa a lucemas, ajustada en esos trajes de color azul o salmón.
Las otras mujeres se han ido casando, quedamos nosotras dos. Y por esas vueltas que da en dar la vida, siendo vecinas, ni un saludo, siendo públicas tan reservadas, siendo para el amor rencorosas. Libertad obtuvo también otros premios importantes, como el Boris Vian y los que otorgan la Fundación Fortabat y el Club de los 13. Pese a que sus pares y la crítica la consideran una gran escritora, su obra no llegó a obtener la trascendencia que merece. Murió en Buenos Aires el 19 de julio de 1998 a causa de una afección cardíaca. Recuerdo que cuando ella recibió el premio Boris Vian, dijo que había estado muy enferma y que de alguna manera había salido de los brazos de la muerte de esa señora por el amor de sus hijas y de Joaquín y de los contemporáneos que valorábamos su obra, pero también dijo que no iba a poder resistir aunque recibiese el premio Nobel a ese abrazo y hubiera podido ser infinitamente más feliz de ser reconocida en vida. En medio de la noche estoy soñando que yo me cuento un cuento en el que he muerto. Me veo en 3 espacios y me vierto en sucesivos cuerpos, transitando. Allá mi cuerpo azul, amarillando, tiembla en la luz del sueño como abierto. Me da miedo de verme y lo despierto con este triste cuerpo sollozando. Más allá, mi terrible muerto parece un perro loco delirando una siesta de Pascua y aguacero. Llueve blanco y estoy en un desierto. Aún no está Dios, ni hasta quién sabe cuándo. Soy un monstruo y me silba un chalchalero. Cuadro de la muerte, Libertad de Mitrópolos.